No hay nada que aprender de México, un país ahogado en deudas. ¿Pero qué sucede si la realidad en la que confías se derrumba con un sonido silencioso? ¿Te atreverías a presenciar ese instante? Un país cuyo futuro parece robado por una curva descendente en un gráfico, donde los números pegados en la pared de un aula asienten fríamente y nadie los contradice. Sin embargo, en la puerta de entrada de esa nación, existe la luz blanca de un piso pulido. Hay un dedo que insiste en mantener presionado el botón de un elevador, sin que nadie se lo haya pedido. Hay una espalda anónima que devuelve un objeto perdido sin dejar su nombre. Hay un poder minúsculo, una fuerza que no figura en ninguna estadística, pero que impulsa la vida cotidiana, acumulándose en silencio. Esta es la historia de un viaje para recoger esas victorias invisibles que ocurren fuera del alcance de los números. Un viaje que comienza con la luz blanca de un aeropuerto y nos lleva por calles donde el caos esconde un orden, hacia talleres llenos del ingenio que se niega a desechar, mercados donde la confianza es la única vigilancia, y finalmente, a una noche en la que una billetera regresa intacta a su dueño. A primera vista, todo esto parece trivial, indigno de ser noticia. Pero es la cadena de estos pequeños actos la que irá desmontando, una por una, las certezas que dabas por sentadas. Nuestro protagonista, Louis, vivía en un mundo protegido por cifras, un mundo seguro e invulnerable. Pero lo primero que grabó en su cuaderno no fue una estadística, sino 4 conceptos: un dedo que no se rinde, una luz de bienvenida, la recuperación del flujo, la rectitud en la ausencia de miradas. Y más adelante, encontraría un quinto pilar, la bondad anónima. Estas 5 piezas, poco a poco, se ensamblarán para revelar un diseño maestro. Una sociedad de baja fricción. El ingenio que no se enfada. La tecnología de cuidar. A mitad de camino, te darás cuenta. Esto no es un cuento sobre un país lejano. Es una historia sobre cómo, con un simple gesto de tu mano hoy, puedes aceitar los engranajes de tu propia ciudad. Hacer fila en silencio. Recoger algo que se ha caído. Ceder medio paso a alguien. Esos pequeños gestos cambian el mundo a una velocidad que los números no pueden capturar. Si pudiéramos redefinir la riqueza, ¿qué incluiríamos y qué dejaríamos fuera? No se puede medir solo por el ángulo del crecimiento. La resistencia a la avería y la velocidad de recuperación. La escasez de gritos y la brevedad de los suspiros. Las señales suaves que se entienden incluso con la mirada baja. Si sientes que en lo profundo de tu pecho un metrónomo invisible comienza a cambiar su ritmo, esa es la señal de que la historia ha comenzado. Lo que te espera al final no es una inversión dramática, sino el momento en que una puerta se abre sin hacer ruido. Quienes te guiarán no son celebridades, sino las manos precisas de gente sin nombre. Cuando seas testigo de este viaje, la curva descendente en la que creías al principio no se revelará como una mentira, sino como una verdad incompleta. No se trata de dudar de los números, sino de no juzgar únicamente con ellos. Se trata de seguir midiendo los espacios en blanco, la riqueza oculta. La única encrucijada de esta historia es si podrás llevarte esa nueva mirada contigo. Ahora, bajo la luz cálida, en la punta de ese dedo que no se rinde, tu mundo comienza a girar en silencio. El aula por la tarde en invierno se sentía como una caja de piedra fría. Una luz blanca bañaba la pantalla, donde una curva descendente respiraba silenciosamente sobre la pared. La palabra México, escrita en la esquina superior izquierda, permanecía inmóvil, como una etiqueta en un viejo espécimen. La voz del profesor era clara, pero carecía de calidez. Como pueden ver, dijo, su puntero láser temblando ligeramente sobre el gráfico, el crecimiento del PIB real de México ha estado estancado durante décadas. Su estructura demográfica se invierte, la deuda pública es alarmante y los índices de corrupción, bueno, hablan por sí mismos. Un coro de bolígrafos arañando papel llenó el silencio. Nadie levantaba la vista. Aquí, los números eran el evangelio del mundo, las personas, solo la topografía debajo de ellos. Louis, con tinta negra, trazó una flecha que seguía la caída de la curva y, de repente, detuvo la punta de su pluma. La flecha apuntaba hacia abajo, hacia un abismo de fracaso estadístico. Pero en ese momento,
creyó oír un sonido distinto, algo que se coló entre el rasgueo de las plumas. Era un sonido etéreo, como el de un cristal lejano siendo pulido o el roce de una tela suave. ¿Sería el viento? ¿O quizás una ilusión acústica? En lugar de la campana, los dedos del profesor golpearon el escritorio 2 veces, devolviendo el murmullo a la sala. Su amiga Matilde le tocó el hombro. ¿Viste el anuncio del viaje de estudios a empresas mexicanas? Dan créditos por ello. No tiene sentido ir, comenzó a decir Luis, casi por instinto. El gráfico ya lo dice todo. Pero por alguna razón, sus labios no completaron la frase. El eco de aquel sonido misterioso, el que acababa de anidar en su oído, había aflojado, aunque fuera mínimamente, la raíz de su certeza. Días después, frente al tablón de anuncios, se cruzó con la mirada del profesor. A través de sus gafas de montura metálica, sus ojos parecían divertidos. Los números son importantes, Luis, dijo con una ligereza que contradecía su tono habitual. Pero las curvas no tienen rostro. Ve y ponle un rostro a tus datos. Las palabras del profesor eran livianas, pero Luis sintió en ellas el peso de una piedra hundiéndose en aguas profundas. No sería un viaje de curiosidad, sino de refutación. Iba a confirmar en el terreno lo que los datos ya le gritaban, que era una nación fallida, un caso de estudio sobre el caos. Su informe sería una demostración de la lógica, una prueba irrefutable de la corrección de la curva. Esa noche, en un rincón de su cuaderno, escribió una sola pregunta: ¿qué rostro tienen las personas al otro lado de la curva? No podía saberlo entonces, pero al releer esa frase más tarde, se sorprendería de su propia caligrafía, como si la hubiera escrito un extraño. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Luis se quedó un paso atrás, descolocado. El piso no solo estaba limpio, brillaba. No era una luminosidad estridente, sino una luz profunda y acumulada en las capas de la piedra pulida, una luz que parecía acariciar suavemente la iluminación del techo antes de liberarse. Con cada paso, el sonido de sus suelas era absorbido por el entorno, y sus oídos se llenaron con el eco de su propia respiración, superpuesta a un murmullo vibrante y humano que lo envolvía todo. Matilde susurró, casi sin aliento, esto es más cálido que un hospital. ¿Así son los aeropuertos aquí? Es pura fachada, Matilde, respondió Luis, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. La entrada es lo que todo el mundo arregla. Pero mientras hablaba, su mirada vagaba, capturada por detalles que desafiaban su lógica. La banda de equipaje no era un río silencioso y ordenado, era un torbellino de maletas de todos los colores y tamaños. Sin embargo, en medio del aparente desorden, un hombre de negocios ayudaba a una familia a bajar una maleta gigantesca, y una joven sonreía mientras alcanzaba la valija de un anciano que no llegaba. Nadie se lo había pedido. No había protocolo. Solo una solidaridad espontánea que parecía brotar como el agua de un manantial. Hacia el control de pasaportes, el pasillo no estaba desprovisto de olores, sino impregnado de un aroma a café y algo dulce, quizás pan recién horneado. Los letreros no eran minimalistas, eran coloridos y directos. Cuando apareció una madre empujando un cochecito y luchando con 2 maletas, un oficial de seguridad no se limitó a mantener pulsado un botón. Se acercó con una sonrisa amplia y dijo, a ver, Guerita, yo le ayudo con eso. Tomó las maletas, guió a la mujer hacia el elevador y esperó con ella, charlando como si fueran viejos conocidos. No hubo una simple cortesía, sino una conexión humana, un calor que derretía la formalidad. Lois observó la interacción, la naturalidad del gesto, la forma en que el uniforme no creaba una barrera, sino un puente. Bienvenidos a México, qué bueno que llegaron, les dijo una voz suave en un francés impecable. Su guía, un hombre de sonrisa serena que se presentó como Arturo, no caminaba medio paso por delante, sino a su lado, creando una sensación de compañía más que de liderazgo. Llegaremos al hotel antes del atardecer. Mañana tomaremos el metro para ir al centro, caminaremos un poco. Tras decir eso, Arturo guardó silencio y señaló con un gesto hacia la luz que se filtraba por las puertas automáticas. Las puertas se abrieron sin un chirrido, y una luz dorada,
la del sol de la tarde capitalina, se extendía por todas partes, borrando la frontera entre el interior y el exterior. El aire afuera era denso y vibrante, una mezcla de contaminación, el aroma de los tacos de un puesto cercano y la energía de millones de vidas entrelazadas. La fila para abordar el autobús no se dividía en dos hileras perfectas. Era un grupo animado, pero cuando un anciano con bastón se acercó, la multitud se abrió como el mar rojo, creando un camino para él sin que nadie dijera una palabra. Louis, parado al final del grupo, recordó el sonido de tela que había oído en el aula. Quizás no era alguien limpiando una ventana. Quizás era el sonido colectivo de millones de manos invisibles aceitando los engranajes de la convivencia. Justo antes de subir, Matilde soltó una risita. ¿No te parece extrañamente vivo? Louis no respondió, solo agudizó el oído. Dentro del bullicio, ciertamente había sonidos, ruedas, voces, música lejana, risas. Pero de alguna manera, no competían entre sí. Se mezclaban en una sinfonía caótica pero armoniosa. Estuvo a punto de decir que parecía una partitura improvisada, pero sacudió la cabeza. Era demasiado pronto para sacar conclusiones. Esto era solo un aeropuerto. La puesta en escena de la bienvenida. Mientras se repetía esto, dobló un pequeño trozo de papel mental en su cabeza. La ayuda no solicitada, escribió, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta para examinarlo más tarde. El autobús se deslizó hacia el tráfico. El asfalto no era perfectamente liso, estaba lleno de baches y parches que hacían que el vehículo se meciera como un barco. Los coches no fluían en un río ordenado, se abrían paso, cambiaban de carril con audacia y se comunicaban con toques de claxon que parecían tener su propio lenguaje. Sin embargo, no había rabia en el aire. Louis observaba por la ventana, con el frío del metal del cinturón de seguridad en la mano. El caos era innegable, pero dentro de él había una especie de coreografía no ensayada. ¿Las calles son siempre así de caóticas?, preguntó Matilde, fascinada. Es un caos organizado, respondió Arturo con una sonrisa. No es falta de reglas, es un exceso de comunicación. Louis, por reflejo, quiso rebatir, es ineficiente. Las estadísticas de accidentes deben ser terribles. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Estaba viendo a un conductor de microbús detenerse en seco para esperar a una anciana que cruzaba la calle con una lentitud exasperante. Los coches detrás de él no tocaron el claxon con furia. Simplemente esperaron. Dentro del microbús, nadie se quejó. Vio a un joven levantarse para ayudar a la señora a subir, mientras otro pasajero tomaba su bolsa del mandado. El conductor le sonrió y no reanudó la marcha hasta que ella estuvo sentada a salvo. El autobús entró en una zona de descanso, y un torbellino de olores cálidos los recibió al instante. El dulzor del pan de una panadería, el aroma terroso de los tamales y el perfume cítrico de las aguas frescas llenaban el aire. La iluminación del lugar no era blanca y estéril, sino amarillenta y acogedora. El brillo del suelo no era un alarde de limpieza, sino un reflejo de un uso constante y cuidado. Cuando fue al baño, se sorprendió al encontrarlo impecable, no por un diseño minimalista, sino por una atención constante. El espejo no tenía una sola mancha, y el dispensador de jabón, aunque viejo, funcionaba a la perfección. No había un exceso de pulcritud, sino una dignidad funcional. Cerró la puerta del cubículo y contuvo el aliento. Silencio. Incluso el zumbido de la ventilación parecía tener un ritmo constante y tranquilizador. Los lugares donde no se ve el esfuerzo suelen estar hechos de un esfuerzo inmenso y constante, pensó. En ese instante, sintió que su forma de pensar, tan rígida y basada en datos, comenzaba a ablandarse peligrosamente. Cuidado, Louis, se dijo, poniendo un freno mental. La apreciación antes de la verificación es un error de cálculo. Frente a una tienda, un joven de aspecto estudiantil dejó caer su billetera. Por puro instinto, Louis dio medio paso para ayudar, pero antes de que pudiera moverse, la mujer del delantal que atendía el puesto se acercó con 2 pasos rápidos, recogió la billetera del suelo y, sin mirarla por dentro, la devolvió con ambas manos.
El joven inclinó la cabeza profundamente en señal de gratitud. La mujer simplemente negó con la cabeza, como diciendo no fue nada. Y eso fue todo. El pequeño incidente se disolvió tan rápido como una piedra en un estanque, sin dejar ondas. De vuelta al autobús, vio un teléfono celular olvidado en una de las bancas. Nadie gritó ni armó un escándalo. Un hombre mayor lo recogió, lo sostuvo en alto un momento y luego caminó hacia el interior de la tienda. Señora, encontraron un celular, escuchó que decía una voz a sus espaldas, y el teléfono desapareció, absorbido por una red invisible de honestidad comunitaria. Cuando el autobús arrancó, el caos de la carretera regresó, pero ya no le parecía amenazante. Louis sintió que el metrónomo en su pecho, aquel que siempre había marcado un ritmo europeo, predecible y constante, comenzaba a ajustarse lentamente al tempo sincopado de la ciudad. Era desconcertante, pero extrañamente reconfortante. Guardó ambas sensaciones en compartimentos separados de su mente y volvió la mirada a la ventana. A lo lejos, las nubes se partían, y un rayo de sol pálido creaba una franja de luz sobre el asfalto. La calidez no era solo una puesta en escena del aeropuerto. Estaba en la calle, en los gestos de la gente, en la paciencia inesperada dentro del desorden. En su cuaderno, bajo la entrada "La ayuda no solicitada", añadió una pequeña marca de verificación. Al llegar al hotel, Arturo los guió a una tienda de conveniencia cercana para comprar agua. Las puertas automáticas se abrieron con la suavidad de una respiración, y el pasillo parecía diseñado con una precisión asombrosa para permitir el cruce de dos personas sin rozarse. Las esquinas de los estantes eran redondeadas, y la disposición de los productos, con sus colores y tipografías, estaba organizada para evitar cualquier estridencia visual. «Buenas noches», dijo el cajero con una voz suave, una hebra de sonido que cruzaba el espacio de un extremo a otro sin imponerse. Louis observó la distribución, la forma en que el flujo de pago estaba diseñado, e inconscientemente miró la unión entre las baldosas del suelo que guiaban hacia la caja. La fila mantenía una distancia natural, el aliento de nadie tocaba la nuca de otro. La terminal de pago estaba inclinada en un ángulo que evitaba el esfuerzo, y el lector de códigos QR estaba casi a la altura de los ojos. En ese momento, en el extremo de un pasillo, un líquido transparente se derramó. Una mujer mayor había dejado caer un envase de leche. Un charco blanco se extendió por el suelo, y todas las miradas se dirigieron hacia allí. Al instante siguiente, un empleado apareció. No corrió ni caminó, simplemente llegó, moviéndose con la velocidad más eficiente. «No se preocupe, señora». «¿Se lastimó la mano?». El empleado sostuvo ligeramente la mano de la mujer, tomó el envase vacío y, con un trapeador, comenzó a limpiar el charco desde el borde hacia el centro. No hizo ruido. Nadie suspiró con impaciencia. Nadie alzó la voz. El incidente pasó de ser una interrupción del flujo a convertirse en un acto de recuperación del flujo. Las personas que lo presenciaron volvieron a sus compras. Louis miró hacia atrás y observó de nuevo el suelo. No había rastro. Ni olor. Solo la imagen de aquel círculo blanco permanecía grabada en su mente. Al salir de la tienda, el aire frío de la noche le rozó el rostro. El semáforo cambió. La gente se detuvo. Los coches se alinearon perfectamente detrás de la línea de peatones. La ciudad no se movía por órdenes, sino que estaba llena de un diseño invisible que facilitaba el movimiento deseado. Louis sintió la necesidad de verbalizar esa hipótesis, pero se la tragó. Una hipótesis no debe ser prematura. De vuelta en el hotel, Arturo los esperaba frente al elevador. Mantenía esa distancia respetuosa de medio paso e hizo una leve inclinación de cabeza. «Mañana iremos en metro». Antes de subir, tómense un momento para observar. La gente que baja, la que sube, la que se para, la que cede el paso. Observen lo que sucede antes de que se convierta en palabras. ¿Nos está dejando tarea de observación, Arturo? No, respondió con una sonrisa sutil. Es que siempre es un placer descubrir que se puede ver más de lo que uno cree. Las puertas del elevador se abrieron. El interior era silencioso, y su rostro se reflejó en el espejo.
Estaba un poco cansado, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Louis se preguntó a sí mismo a través del espejo, ¿es esto una actuación o es su verdadero rostro? La respuesta, quizás, llegaría mañana, bajo tierra. En su habitación, el ruido de la ciudad se atenuó aún más, reducido al zumbido bajo del aire acondicionado y el lejano murmullo de los neumáticos. Abrió su cuaderno en la mesita de noche y escribió 3 conceptos: la ayuda no solicitada, la luz cálida, la recuperación del flujo. Al hacerlo, sus dedos se detuvieron. Inconscientemente, había añadido un cuarto: la rectitud donde nadie mira. Cerró la página, apagó la luz. En la oscuridad, una incipiente convicción y una cautelosa duda daban vueltas en la misma cama. Justo antes de dormirse, Louis recordó de repente el sonido de tela del aula. Tal vez no era solo el sonido de una ventana siendo limpiada. Tal vez era el sonido de alguien aceitando los engranajes de toda una sociedad. Esa hipótesis encontraría una pequeña respuesta a la mañana siguiente, en el andén del metro. El cielo de la mañana era de un blanco lechoso, y el vaho de su aliento se disolvía en la ciudad. Las escaleras que descendían al metro estaban sorprendentemente secas, y el pasamanos de metal no estaba helado al tacto. Al llegar al andén, el sonido estaba organizado. Los tonos electrónicos sonaban solo en los momentos necesarios, los anuncios respiraban en las pausas, y las suelas de los zapatos de la gente no interferían con el ritmo de los demás. Primero, observen, dijo Arturo brevemente. Miró su reloj una vez y no dio más instrucciones. Louis barrió el andén con la mirada. La gente esperaba detrás de una línea amarilla pintada en el suelo. Las pantallas de los teléfonos móviles se sostenían en ángulos bajos, sin invadir el espacio visual de los demás. Vio a 2 personas que, al cruzarse, se inclinaron medio cuerpo simultáneamente para evitar una colisión. Un protocolo invisible que todos parecían conocer. Ahí viene, dijo Matilde, señalando con el dedo el final del túnel. Un viento suave llegó primero, acariciando sus mejillas. Cuando el tren se detuvo, el flujo de personas que bajaban del vagón formó un pasillo central, y luego, los que esperaban para subir entraron por los lados sin romper esa corriente. La regla era simple, pero cumplir reglas simples suele ser difícil. Aquí, la dificultad parecía no existir. Subieron. Los asientos eran firmes pero cómodos, la tela no estaba desgastada. El suelo estaba limpio, y los pasamanos tenían una altura uniforme. La publicidad en el interior no era estridente, las letras se podían leer, pero no gritaban. No había música. En su lugar, se oía el susurro de las páginas de un libro y el deslizamiento de un bolígrafo sobre un cuaderno. La ausencia de música que se escapaba de los auriculares era notable. En la siguiente estación, subió una mujer con un bastón. Un joven oficinista que estaba de pie se movió hacia atrás como si fuera un acto reflejo, tan natural como respirar, y con un gesto de la mano le indicó que tomara su lugar. Gracias, joven, dijo ella en voz baja. Él solo asintió. No hubo aplausos. Ni elogios. Louis sintió una punzada en el pecho por esa ausencia. El tamaño de la bondad que no necesita ser vista. La oscuridad del túnel se reflejó en la ventana, y se encontró con su propia mirada. Las 4 frases que había escrito la noche anterior se reordenaron en su cabeza: la ayuda no solicitada, la luz cálida, la recuperación del flujo, la rectitud donde nadie mira. Con cada sacudida del tren, las 4 ideas pugnaban por convertirse en una sola oración. Todavía no, se dijo. Simplemente permitió que los latidos de su corazón se sincronizaran con el pulso de la ciudad. En la estación donde bajaron, en el extremo del andén, un empleado con uniforme azul preparaba una rampa para un pasajero en silla de ruedas. Sus movimientos eran eficientes, sin prisas pero sin pausas. Nadie le prestaba atención. Y él, a su vez, trabajaba como si nadie lo estuviera mirando. Fingiendo no ver, todos observan. Esa era, quizás, la esencia del cuidado mutuo. ¿Qué sintieron?, preguntó Arturo mientras subían las escaleras hacia la superficie.
La pregunta era corta. La respuesta podía ser larga. Parece que hay una partitura, respondió Louis. Una que nadie tiene, pero que todos conocen. ¿Y de qué está hecho el papel de esa partitura?, intervino Matilde. Louis pensó un momento antes de responder. Es delgado, pero muy difícil de romper. Arturo no sonrió. Solo asintió. Y ese sentimiento tenía la fuerza suficiente para abrir la puerta al siguiente destino. El edificio corporativo que se alzaba ante ellos estaba hecho de vidrio y metal, pero no transmitía frialdad. La pared del vestíbulo estaba revestida de madera. Al tocarla, un leve calor permanecía en los dedos. Un panel de reconocimiento facial en la recepción los saludó con una luz azul pálida, y una voz sintética, sorprendentemente, no sonaba artificial. Bienvenidos. Su visita al área de desarrollo tecnológico está registrada. En la sala de conferencias, una presentación fluía en la pantalla. Optimización logística. Robots de cuidado en el hogar. Drones para desastres. El futuro de los semiconductores. Todo estaba respaldado por números, pero el lenguaje estaba dirigido a las personas. ¿En qué ciudad? ¿Quién? ¿Cuándo estaba en problemas y cómo se le podía ayudar? Cuando el objetivo es concreto, la tecnología de repente se vuelve humana. Durante el descanso, la cafetería de los empleados estaba inundada de luz. Pictogramas discretos indicaban opciones para diferentes dietas y creencias. Las filas eran cortas y se bifurcaban. La altura de las barras permitía que incluso un niño pudiera alcanzarlas. Las bandejas tenían ranuras delgadas para evitar que se apilaran, y la vajilla era ligera pero no parecía barata. Es irónico que la cafetería de una corporación en un país con tanta deuda sea tan serena, susurró Matilde. Parecía una ironía, pero el tono de su voz estaba más cerca de la admiración. Cerca de una ventana, un ingeniero extranjero reía con sus colegas mexicanos. Una ingeniera le hacía una propuesta directa a su superior. La sombra de la jerarquía seguramente existía, pero aquí no parecía ser un obstáculo. La verticalidad estaba contenida en su función, permitiendo que la conversación horizontal fluyera. Señor Louis, le dijo un empleado con una camiseta roja de la empresa. Al principio, hubo mucha oposición a este proyecto. Pero nos preguntamos, ¿una sociedad de baja fricción no podría ser también la filosofía de nuestros productos? Una sociedad de baja fricción. Louis repitió la frase en su mente. El aeropuerto, las calles, la tienda, el metro y ahora, la filosofía de diseño de una empresa. Los puntos se estaban alineando, acercándose a formar una línea. La línea aún no era una figura geométrica, pero su sombra ya se proyectaba en la pared. De regreso, en un pasillo, presenciaron una pequeña escena. Uno de los visitantes dejó caer un vaso de papel. Un empleado lo recogió y, con la misma velocidad, lo llevó a un basurero. Nadie se apresuró, nadie se exhibió. Solo el flujo se recuperó. La gran tecnología que habían visto en la sala de conferencias estaba hecha del mismo material que ese pequeño gesto a sus pies. Al darse cuenta de esto, Louis sintió una certeza similar a una revelación. El siguiente destino era un centro de manufactura en las afueras. Al cruzar la puerta, se dieron cuenta de que la fábrica no era una caja de metal. Era una fachada que mezclaba madera y vidrio. La luz del sol había sido calculada para entrar en ángulos específicos, y había corredores para que el viento circulara. Al entrar, la primera sorpresa fue para la nariz. El olor era neutro. El recuerdo del aceite y el ruido metálico no tenía cabida aquí. La velocidad de la línea de ensamblaje era agradable a la vista, lo suficientemente rápida para no ser aburrida, pero lo suficientemente lenta para poder seguirla. Brazos robóticos soldaban, ensamblaban e inspeccionaban con movimientos silenciosos. Las manos humanas aparecían solo en puntos clave. Y cuando lo hacían, no había vacilación. No huele a nada, comentó Matilde. Está diseñado para que los olores no se queden, explicó Arturo. Como siempre, no se cedía en los detalles, dejando un espacio en blanco para que ellos lo llenaran.
Las zonas de seguridad estaban pintadas con colores que no agredían la vista. Las alarmas de advertencia eran graves y breves. Los avisos de precaución eran grandes, pero no amenazantes. Los caminos de los trabajadores no se cruzaban, y las áreas de descanso estaban envueltas en una sombra que no era ni demasiado oscura ni demasiado clara. En un espacio de exhibición, un cartel explicaba: cuando hablamos de rendimiento, también hablamos de ingenio que no se enfada. Ingenio que no se enfada. El pecho de Louis sintió una ligera punzada de dolor. ¿Cuántas de las razones para enfadarse en su propio mundo se debían a la pereza en el diseño? Si las herramientas no se enfadan, la gente no se enfada. Lo que aceitaba los engranajes de la armonía social no era solo la cortesía, era el diseño. Al salir, la luz del atardecer caía en diagonal, y la sombra de la fábrica dibujaba una larga partitura en el suelo. Las notas eran las ventanas, los silencios, los jardines. A lo lejos, un camión giró. Los frenos no chirriaron. Louis escribió en su cuaderno los titulares del día: ingenio que no se enfada. Líneas sin olor. Edificios con silencios. Mientras escribía, su pulso volvía a sincronizarse con el ritmo de la ciudad. Era desconcertante, pero ya no podía pisar el freno por completo. A la mañana siguiente, Arturo solo dijo: hoy tomaremos un pequeño desvío. Los llevó a una histórica tienda departamental en el centro. La apertura de las puertas no era ni demasiado lenta ni demasiado rápida. En la entrada, un empleado hizo una leve inclinación de cabeza, con la mirada ni muy alta ni muy baja. La ayuda se ofrecía solo cuando era necesaria, y la venta, incluso cuando era necesaria, era discreta. El encargado de las escaleras mecánicas no alzaba la voz ni exageraba el peligro. Cuiden sus pasos, por favor. Su voz se mezclaba con el aire, y los pies de los clientes retrocedían medio paso de forma natural. La seguridad no tenía el rostro de la obligación. Tenía el rostro de la cortesía. Al cambiar de piso, se encontraron con las matemáticas de la disposición. Los colores no golpeaban, los materiales no competían. Los artículos caros no se mostraban con arrogancia. A los clientes se les permitía sentarse en las sillas y se les daba la bienvenida incluso si decidían no comprar. Un lugar donde se te da la bienvenida a no comprar es un lugar donde comprar se convierte en un acto de libertad. Mira, dijo Matilde, señalando con la barbilla. Una mujer mayor se probaba un bolso. El empleado ajustaba el ángulo del espejo y bajaba un nivel la intensidad de la luz para que el color de su piel se viera mejor. Mirar el rostro antes de vender el producto. Aunque el objetivo era vender, no se apresuraban hacia el objetivo. Esta forma de manejar los espacios en blanco era la misma que habían visto en las calles y en las estaciones. En el área de alimentos del sótano, las frutas estaban dispuestas como joyas, y las filas para la comida preparada avanzaban a una velocidad que no generaba impaciencia. El empaque era cuidadoso, pero no excesivo. Los ojos de las personas que elegían regalos eran notablemente suaves. El acto de comprar parecía un trabajo colaborativo de la sociedad. Los números no mienten, Louis convocó mentalmente la voz de su profesor. Pero el valor de los espacios en blanco es difícil de medir. Las tablas estadísticas no tienen espacios en blanco. Pero en la presencia o ausencia de esos espacios, la gente decide si enfadarse o no. Una sociedad que no se enfada tiene poca fricción. Una sociedad de baja fricción se avería menos. Una sociedad que se avería menos dura más. Una sociedad que dura más no destruye la felicidad, aunque su tasa de crecimiento sea pequeña. En un rincón del piso, había un niño pequeño perdido. Antes de que empezara a llorar, un empleado cercano se agachó para estar a la altura de sus ojos. ¿De qué color es la ropa de tu mamá? El llanto nunca nació. El niño, sin llorar, regresó a los brazos de su madre. Una pequeña escena, ocurrida en un rincón del teatro. No hubo aplausos. Solo un silencioso alivio. El cielo del atardecer tenía el color de un durazno diluido, y la ciudad relajaba los músculos del día. De camino al hotel, Louis se detuvo en seco. Su rostro palideció,
y sus ojos buscaban frenéticamente en el mismo bolsillo una y otra vez. No está. Mi billetera no está. Las palabras, al principio, no tenían significado, hasta que el aire a su alrededor se tensó. Identificación de estudiante. Tarjetas. Efectivo. Sus manos exploraban el forro de su chaqueta, el fondo de su mochila, y su mirada se perdía en el empedrado de la calle como si buscara un agujero en el que hubiera caído. Cálmate, le dijo a Matilde. Pero al decirlo, se dio cuenta de que su propia voz temblaba. Un miedo repentino lo invadió, el temor de que la memoria de la sociedad sin ira que había presenciado se volviera en su contra y le mostrara los dientes. La belleza, cuando se traiciona, puede ser cruelmente afilada. Lo que más has creído es lo que más te hiere. Arturo se movió rápidamente, pero sin pánico. Vamos a buscar en orden inverso. El vestíbulo de la empresa, el restaurante del almuerzo, el autobús. Yo haré las llamadas. Ustedes intenten recordar el último momento en que sintieron el tacto de la billetera. El grupo se dispersó. La recepcionista del vestíbulo negó con la cabeza cortésmente. El conductor de la compañía de autobuses informó que había revisado los asientos y el suelo. No había llegado al restaurante. El empedrado no se había tragado la billetera, y el viento de la noche no traía respuestas. El color de la desesperación comenzó a teñir los ojos de Luis. A la policía, dijo Arturo. Su voz, por primera vez, sonó un poco más firme. Cruzaron un callejón y una avenida. Las blancas paredes de la estación de policía no eran frías, sino sólidas y, de alguna manera, cálidas. En la recepción, mientras explicaban la situación, un joven oficial tomó un bolígrafo y comenzó a hacer preguntas precisas. Hora, color, descripción. Sobre el papel del formulario, la billetera recuperaba su contorno, pero no volvía a sus manos. Cuando un objeto perdido revive en un documento, el cansancio se apodera de uno. Los hombros de Lois se hundieron. Por primera vez, deseó, casi rezó, que todo lo que había visto hasta ahora no fuera una ilusión. Fue entonces cuando, desde un pasillo interior, un oficial mayor se acercó corriendo. En sus manos sostenía una billetera negra. Sin aliento, dijo una sola frase: ¿Es esta la de su compañero? El cuero negro y opaco pareció cobrar vida bajo la luz blanca fluorescente. Louis se acercó como atraído por un imán y extendió la mano. La cremallera seguía firme. La disposición de las tarjetas conservaba el orden que él había dejado. Los euros y los pesos, todo estaba allí. La esquina de su identificación de estudiante estaba ligeramente doblada, pero esa era la marca de su propio uso, no de la rudeza de un extraño. ¿Dónde la encontraron?, preguntó Louis, con la voz quebrada. El oficial mayor sonrió amablemente. Un niño la encontró tirada cerca de un puesto de periódicos en una colonia popular. La persona que la trajo no quiso dejar su nombre. ¿Ni su nombre ni su contacto? No. Solo dijo: alguien la perdió y seguro le hace falta. Y eso fue todo. La bondad anónima, que no acepta ni recompensa ni reconocimiento. Louis apretó la billetera contra su pecho y cerró los ojos. No lloró. En su lugar, sintió como la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Arturo asintió levemente. Qué bueno. Entonces, por si acaso, añadiremos una nota al informe de pérdida para cancelarlo. Las palabras del trámite eran secas, pero por alguna razón, tenían calidez. El sonido del bolígrafo sobre el papel se sincronizó con los latidos de su corazón. El atardecer se había convertido en el color justo antes de la noche verdadera, envolviendo la ciudad. Los semáforos respiraban lentamente, y un flujo de gente se formaba en una intersección lejana. Louis metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y palpó la esquina de su cuaderno. Junto a las 4 frases que había escrito, añadió suavemente una quinta: la bondad anónima. En el camino de regreso al hotel, nadie habló mucho, pero el silencio no era pesado. El silencio mismo era una conversación suficiente esa noche. En el borde de la acera,
las hojas de los árboles se mecían con el viento. Lois pensó, en este país, hasta el viento parece tratar las cosas con delicadeza. Justo antes de que se cerrara la puerta de su habitación, Arturo se dio la vuelta y dijo, mañana tomaremos un pequeño desvío. Hay lugares fuera de la ciudad con la misma temperatura que la ciudad. La puerta se cerró, y su perfil desapareció por la rendija de metal. Solo la palabra desvío quedó resonando en su espalda. A la mañana siguiente, Arturo apareció en el vestíbulo sin desplegar un mapa. En su lugar, trazó una línea delgada en el aire con el dedo. Hoy vamos a una pequeña estación. No hay muchos trenes. No importa si perdemos uno. Hay cosas que solo se ven en el tiempo de espera. ¿El tiempo de espera? Sí. La calidad del tiempo cambia. A medida que se alejaban de la ciudad, el contorno del paisaje por la ventana se suavizaba. Las casas junto a las vías del tren dejaron de estirarse hacia el cielo. Finalmente, tomaron un tren de 2 vagones. Había poca publicidad en el interior, y la tela de los asientos, calentada por el sol, era acogedora. En cada estación, con la apertura y el cierre de las puertas, se colaba el canto de los pájaros. Al bajar, el andén de la pequeña estación olía a tierra mojada. Sobre el pasamanos recién pintado, la lluvia de ayer había dejado gotas redondas. Junto a la salida, había un tablón de anuncios con letras redondas escritas a mano. Aviso de objetos perdidos. Se encontró un guante rojo, uno solo. Preguntar aquí. El guante esperaba a alguien, sin nombre ni contacto. Lois sonrió para sus adentros. También aquí, la preparación para la bondad estaba dispuesta de antemano. La calle principal de la estación era pequeña. Frente a una panadería, se formaba una fila matutina. Al doblar una esquina, encontraron un pequeño puesto de venta sin personal. En las cajas había verduras, y de vez en cuando, el sonido de las monedas caía en una pequeña lata. No había nadie vigilando. El sistema que no necesitaba vigilancia estaba allí primero. Nadie roba, susurró Matilde. No es que haya pocas personas que robarían, dijo Arturo. Sino que se crea un ambiente donde es difícil hacerlo. Porque aunque parece que nadie mira, todos cuidan. Cuidar no es vigilar. A la sombra del puesto, un gato bostezaba y un niño dejaba caer una moneda en la lata. El sonido era pequeño, pero era el pulso del lugar. Lois escribió en su cuaderno, cuidar y vigilar son cosas diferentes. Para el almuerzo, Arturo los llevó a un pequeño restaurante. El letrero ya estaba descolorido, las sillas eran ligeras, la tapa del salero estaba bien cerrada y los palillos estaban perfectamente alineados. La dueña, mientras le servía agua, sonrió. Gracias por venir desde tan lejos. No somos un lugar turístico, pero el estómago es honesto. El vapor de la sopa de tortilla relajó su nariz. Lois sintió una pequeña felicidad en la sal que quedaba en el borde del vaso. La unidad de la felicidad era mucho más pequeña de lo que había pensado. Después de comer, en una esquina de la calle comercial, un reparador arreglaba las varillas de un paraguas viejo. Cuando un joven se asomó, el artesano dijo, a veces es más rápido y se siente mejor arreglarlo que comprar uno nuevo. Ingenio que no se enfada. La palabra que había encontrado ayer estaba aquí, de otra forma. El tren está por llegar, dijo Arturo. El camino de regreso a la estación era una pendiente suave, y el viento los empujaba por la espalda. Lois sintió que escuchaba el sonido de todos los puntos que había visto hasta ahora acercándose. Para que la línea se convirtiera en una figura, faltaban algunos elementos más. Todavía no podía expresar claramente cuáles eran. Al llegar al andén, faltaban 20 minutos para el tren. El tiempo de espera, efectivamente, había cambiado la calidad del tiempo. La pantalla del teléfono móvil era demasiado brillante. El azul del cielo acariciaba suavemente los ojos. En el borde de una banca, una nota que un estudiante había dejado caía se agitaba con el viento. Matilde la recogió y la sujetó con un clip en el tablón de anuncios. El viento pasó una página una vez, pero el papel no se cayó.
En una esquina del tablón, había una copia del boletín de la comunidad. El horario de la basura, el anuncio de un festival, la foto de una llave encontrada en el pueblo vecino. Si alguien la reconoce, contacte a la administración. La forma de los dientes de la llave, iluminada por la luz de la tarde, cruzaba el papel como una línea de plata. Para un dueño desconocido, el papel intentaba resistir el viento y la lluvia. No había personal en la estación en ese momento. Pronto, un chico con uniforme escolar llegó y comenzó a barrer la estación. ¿Sería un voluntario de la preparatoria? Sin que nadie se lo pidiera, recogía las hojas caídas. Solo la arena fina acumulada en las esquinas producía un pequeño sonido áspero bajo la punta de su escoba. Justo antes de que llegara el tren, un pequeño incidente ocurrió frente a la banca. El fondo de una bolsa de papel recién comprada se rompió, y las frutas rodaron por el suelo. Un joven se acercó de un salto, recogió una manzana con ambas manos y se la devolvió al dueño. Una niña recogió una naranja y se la entregó. Nadie dijo que bien hecho. Nadie dijo ten más cuidado. En su lugar, por un momento, se formó una línea de ayuda que se disolvió tan pronto como apareció. El tren llegó. Las puertas de los 2 vagones se abrieron, y la gente subió en orden. Justo antes de partir, vio el tablón de anuncios a través de la ventana. El brillo plateado del clip era un poco más profundo que por la mañana. El papel todavía no se había caído. Louis susurró para sí mismo, no se cae porque está hecho para no caerse. La ciudad y el pueblo. La escala era diferente, pero la temperatura era la misma. La esencia de la filosofía de diseño no cambiaba. Eso era lo que sostenía silenciosamente la armonía de este país. En el momento en que tuvo ese pensamiento, sintió que el pequeño trozo de papel que había guardado en el bolsillo de su pecho el primer día se abría sin hacer ruido. La tarde la pasaron caminando por la parte trasera de una calle comercial. Las sombras de las herramientas colgadas bajo el alero de un taller de ingenio mexicano dibujaban patrones cortos en el suelo. Frente a una bicicletería, el dueño aceitaba el cable de un freno mientras le enseñaba a un niño cómo apretar la palanca. El niño solo asentía, no había una ceremonia de agradecimiento. El aprendizaje era lo primero, la formalidad, lo mínimo necesario. Al pasar frente a unos baños públicos, la mujer del mostrador sonreía. En un instante, los objetos olvidados estaban ordenadamente alineados. Una toalla, de dueño desconocido, tenía un pequeño papel sujeto. Si la reconoce, por favor avise. Louis le preguntó a la mujer. A veces el dueño no aparece, dijo riendo. Pero, ¿no es una alegría cuando regresan? Por eso esperamos. Esperar también es parte del trabajo. Esperar es parte del trabajo. No vigilar, sino cuidar. Para entregar, para que regrese. La sociedad estaba hecha de una acumulación de pequeñas esperas. En los terrenos de un santuario, frente a la oficina, había una pequeña caja de madera. Las donaciones para los amuletos, aquí. Una caja sin personal. El sonido de una campana sonó con el viento, y el papel blanco de las ofrendas se mecía bajo el sol. Louis pisó la grava del camino. El sonido era suave. Incluso al ser pisada, la grava no se enfadaba. Ingenio que no se enfada. Aquí también estaba. De regreso, en el estribo de un puente, un oficial de policía en bicicleta pasó a su lado. El rostro anónimo de aquella noche, la bondad sin nombre. Ya había dejado de usar la palabra casualidad. Lo que continuaba en silencio en varios puntos de la ciudad no podía ser nombrado como una simple coincidencia. Louis, lo llamó Matilde. Tu forma de caminar se ha vuelto más silenciosa desde el primer día. Tus suelas hacen un ruido que no se enfada. Louis se rió ante la broma. Mientras reía, se volvió un poco más consciente de cómo apoyaba los pies. El ritmo de la ciudad comenzaba a impregnar su cuerpo. Por la noche, en el hotel, el profesor improvisó una mini conferencia. En la pared, se proyectaba la curva familiar. PIB, deuda, demografía.
Los números eran precisos y el futuro, sombrío. Pero el profesor trazó otra línea con el dedo, una línea de ayuda invisible en el aire. No debemos negar las dificultades, pero tampoco es necesario negar la vida. En el aula, alineamos lo que se puede medir. En el campo, lo que no se puede medir es lo que más salta a la vista. Ustedes ahora están en medio de ambos. Lois levantó la mano. Profesor, ¿cómo debemos tratar lo que no se puede medir? Sigan intentando medirlo. Pero no descarten a la ligera el valor de lo que permanece sin medir. El profesor sonrió y continuó. Por ejemplo, la bondad anónima que te interesó. Podemos acercarnos a ella con un número, como la tasa de devolución de objetos perdidos, pero el motivo detrás de ese número es inconmensurable. Ese motivo es lo que sostiene a la sociedad. Algunos lo llaman capital de confianza. Capital de confianza. Las palabras le llegaron. La luz cálida del aeropuerto. El dedo que no se rinde. La recuperación del flujo. La rectitud donde nadie mira. La bondad anónima. Los puntos de repente convergieron en una sola forma. Lois dejó su pluma. Lo que debía escribir ahora era lo suficientemente claro en su corazón. Cuando terminó la conferencia, Arturo dijo en voz baja, mañana, en lugar de subir en la tienda departamental, bajaremos. ¿Al sótano? ¿Al sótano? Sí. Es la tubería de la ciudad. Iremos a ver el diseño invisible. El diseño invisible. Las palabras resonaron con la línea de ayuda del profesor. El aceite que suaviza las bisagras de una puerta se aplica tanto a la cortesía como al diseño. Cuando ambos trabajan juntos, la sociedad no hace ruido. Se mueve de manera segura, sin hacer ruido. Al salir de la habitación, el pasillo estaba en penumbra y la alfombra absorbía sus pasos. Lois miró por la ventana. La luz roja de una señal de tren a lo lejos parpadeó una vez. Hay cosas que solo se ven en el tiempo de espera. Mucho de lo que había visto hoy era precisamente eso. Frente a la puerta, Lois abrió su cuaderno una vez más. Las palabras que había escrito en la primera página finalmente se convirtieron en una oración completa. El rostro de la persona al otro lado de la curva está iluminado por un gesto silencioso. Cerró suavemente la frase y la guardó en el bolsillo de su pecho. Las bisagras de su corazón también se movieron sin hacer ruido. En el auditorio de una preparatoria rural, por la ventana, se veía el campo deportivo, y un ligero olor a tierra seca flotaba en el aire. Por recomendación de Arturo, fueron invitados a una charla con estudiantes. Se sentaron en círculo, y en medio de las sillas, rodaba un silencio del tamaño de una pelota de ping-pong. La primera en levantar la mano fue una chica con un blazer azul marino. Más que una pregunta, era una confirmación. ¿Por qué creen que la gente hace fila de forma natural? Lois se encogió de hombros. Porque alguien lo decidió. Creo que es lo contrario, dijo ella. Hacemos fila para que nadie tenga que decidir por nosotros. Nos ahorramos la necesidad de una autoridad. Matilde sonrió. ¿Una economía de la autoridad? Más que economía, es más fácil. Y lo que es fácil, se repite. Luego, un chico alto continuó. Devolver un objeto perdido no creo que sea porque es lo correcto. Es porque se siente bien cuando lo encuentras. Y como la temperatura dentro de ti sube, lo vuelves a hacer. No es una definición, es la recreación de un bienestar. Lois, aunque sorprendido, sintió que algo en su pecho se aligeraba. La armonía social, que no podía mantenerse con las pesadas palabras de la ética, se aceitaba cada día de otra manera. ¿Y cuál es la diferencia entre vigilar y cuidar?, preguntó Lois a su vez. Vigilar tiene el yo en el centro de la mirada. Cuidar tiene al otro como sujeto. El que vigila quiere presumir cuántas veces ha mirado, pero el que cuida, si el otro está bien, olvida cuántas veces ha mirado, dijo una chica. Arturo asintió en silencio. No ofrecía conclusiones. Solo preparaba el aire para que las palabras aterrizaran. Al final de la sesión,
el director les entregó un pequeño paquete envuelto en papel tradicional. Las esquinas del papel estaban bellamente dobladas, y el hilo estaba atado con un nudo que no era ni demasiado fuerte ni demasiado débil. Ingenio que no se enfada. Esperar es parte del trabajo. La bondad anónima. Sintió como si los titulares de su cuaderno hubieran sido pronunciados por bocas diferentes, pero con la misma temperatura. De regreso, la chica del blazer lo alcanzó en el pasillo. Creo que en su país también hay muchas de estas cosas. Gestos silenciosos que son invisibles pero ciertos. Si los encuentran, por favor, cuéntenos. Su mirada no era de importación ni de exportación, tenía la calidad de un intercambio de luz. Por la noche, en el hotel, sobre el cuaderno extendido en la cama, Lois reorganizó los puntos desde el primer día. Luz cálida. El dedo que no se rinde. La recuperación del flujo. La rectitud donde nadie mira. La bondad anónima. Ingenio que no se enfada. Esperar es parte del trabajo. La mirada del cuidado. Los puntos se convirtieron en líneas, las líneas en una figura, y la figura se acercaba a un plano. En el margen del plano, sin que se diera cuenta, había escrito un título, Sociedad de Baja Fricción. Una línea de ayuda invisible recorría la curva del profesor. La línea descendente, si se colocaba en otro eje, podría ser una línea de durabilidad. Más que velocidad, longevidad. Más que una tasa de crecimiento llamativa, una baja tasa de fallos. La frecuencia de la ira, la duración de los suspiros, el tiempo de recuperación. En los márgenes de las estadísticas, nuevas unidades empujaban el espacio en blanco. El teléfono en la mesita de noche vibró. Era un mensaje corto de Matilde. Siento que el cuero de mi billetera todavía está tibio. Cuando un objeto regresa, la persona también regresa. Al dueño. Y a sí mismo. Lois apagó la lámpara y, en la oscuridad, siguió las líneas del techo. La luz blanca del primer día le parecía más suave. Tal vez no era la luz la que había cambiado, sino sus ojos. El último día, en un rincón del vestíbulo, el profesor cerró su laptop y se quitó las gafas. Los ojos detrás de las lentes tenían una turbidez diferente a la del aula. Cansancio y un ligero alivio. ¿Y bien, Louis? Detrás de la curva había personas, profesor. Y eran personas de sonido bajo. El profesor sonrió y se encogió de hombros. Los números no mienten, pero generalmente no tienen temperatura corporal. Y tendemos a llamar, comprensión, a las cosas sin temperatura. Pero lo que está vivo es lo que tiene temperatura. Puso un papel sobre la mesa y, con la parte trasera de un bolígrafo, dibujó 2 cuadrados. Uno estaba en blanco. El otro estaba lleno de un gráfico de líneas. ¿Cuál está más cerca de la realidad? Depende del momento y la situación. Pero el esfuerzo por superponer ambos siempre está más cerca de la realidad. Profesor, no quiero dudar de los números. Pero ya no quiero ser el que juzga solo con números. Esa es una buena actitud, dijo el profesor. En lugar de juzgar, organizar. El espacio entre las personas, el espacio entre la precisión y la vida. El trabajo de un experto es crear las herramientas para aceitar esos espacios. Las gafas volvieron a su lugar, y el profesor se levantó. El apretón de manos de despedida fue breve y no muy fuerte. Pero la temperatura que quedó en la punta de sus dedos no desapareció por un tiempo. Para el regreso, comenzó a escribir el informe para la universidad. Después de dudar sobre el título, lo llamó Entre la curva y el espacio en blanco. En la introducción, abordó de frente la dura realidad de las estadísticas. La relación de la deuda, la tasa de crecimiento real, la inversión demográfica. Las frías curvas. Luego, abrió un capítulo y colocó el diseño del espacio en blanco que había visto. La reflectividad del suelo del aeropuerto y la frecuencia de limpieza. La frecuencia del ruido de la carretera y el nivel de presión sonora promedio dentro del metro. La tasa de fraude en los puestos de venta sin personal. La tasa de devolución de objetos perdidos.
El flujo de emisiones de CO2 de las fábricas. La correlación entre el tiempo de estancia en la tienda departamental y la satisfacción. Medir lo que se puede medir. Lo que no, transformarlo cuidadosamente en palabras. El dedo que no se rinde. La recuperación del flujo. Ingenio que no se enfada. Esperar es parte del trabajo. La bondad anónima. El texto adquirió un estilo extraño. Un ensayo salpicado de pequeñas historias. Citas de diálogos, descripciones de gestos, descripciones de sonidos. En los huecos de los números, se asomaban rostros humanos. Al releerlo, las tablas frías ya no parecían tan frías. Entre las filas y las tablas, quedaba una temperatura humana. Escribió una hipótesis audaz. Incluso en una sociedad con una baja tasa de crecimiento, la clave para no destruir la riqueza está en la resistencia y la velocidad de recuperación. Estas son obras conjuntas del diseño institucional y los gestos individuales, respaldadas por un ahorro invisible llamado capital de confianza. El combustible principal del capital de confianza no es el deber pesado, sino la alegría ligera de la reciprocidad. Un escalofrío recorrió su espalda. No era académico, pero era una convicción irrefutable. Ser el primero en hacer fila es agradable. Devolver un objeto perdido es gratificante. Mantener el sonido bajo regula los latidos del corazón. Es un combustible de alta conservación que corre más lejos que la justicia pesada. La mañana de la partida, la terminal de salidas brillaba con el mismo color que el primer día. Pero no era lo mismo. Las capas de lo que podía ver habían aumentado. El dedo que no se rinde. El empleado silencioso. La sonrisa sin esfuerzo. La guía no excesiva. La luz cálida se había convertido en temperatura, no en deslumbramiento. Antes de la puerta de embarque, Arturo se detuvo. Mantenía, como siempre, ese medio paso de espacio en blanco. ¿Fue suficiente la corta estancia? Fue más que suficiente, Arturo. Tu guía no fue una guía, fue un ajuste. ¿Ajuste? Sí. Un ajuste de nuestro volumen al volumen del lugar. Arturo, por primera vez, sonrió un poco. Ese es el trabajo de un traductor. No solo traducir palabras, sino también temperaturas. No hizo una reverencia profunda. Inclinó lentamente la cabeza y dejó unas palabras cortas. Vuelvan cuando quieran. No entregó tarjeta de visita. No intercambiaron contactos. No atar hilos más de lo necesario. Porque no se atan, no se rompen. Al otro lado de la bondad anónima, estaba la despedida sin nombre. En la fila para abordar, Louis se colocó naturalmente al final. Nadie lo veía, pero se sentía cuidado. La fila avanzó, cruzó la puerta y llegó al asiento del avión. Afuera de la ventana, las manos del personal de tierra se movían con fluidez. El ángulo era preciso, sin desperdicio. Manos que aceitaban los engranajes. Mientras el avión rodaba por la pista y las líneas blancas se extendían horizontalmente, justo antes del despegue, Louis sintió que una puerta en su pecho se abría sin hacer ruido. En las bisagras de la puerta, el pequeño aceite que había recogido durante su estancia giraba bien. El dedo que no se rinde. La recuperación del flujo. Ingenio que no se enfada. Esperar es parte del trabajo. La bondad anónima. El sujeto del cuidado. Sobre las nubes, abrió su cuaderno y, superponiéndolo a la primera página, escribió la última línea. No dudes de los números. No juzgues solo con números. Sigue midiendo el espacio en blanco. Y a la pregunta que había escrito en el prólogo, añadió una respuesta. ¿Qué rostro tienen las personas al otro lado de la curva? La respuesta era corta, un rostro de sonido bajo. Un rostro de luz suave. El avión ganó altitud y el color del mar se alejó. Matilde susurró, oye, Louis, ¿qué cambiarás primero cuando volvamos? Primero, hacer fila en silencio al final. Luego, recoger lo que se ha caído. Y en el informe,
escribiré, alegría ligera de la reciprocidad, sin rodeos. El profesor se sorprenderá. Se sorprenderá y, probablemente, se alegrará. La señal del cinturón de seguridad se apagó y una libertad silenciosa regresó a la cabina. Lois cerró los ojos. La luz cálida permanecía incluso detrás de sus párpados, y sintió que el recuerdo del dedo que no se rinde seguía haciendo girar suavemente las bisagras de una ciudad lejana. Después de su regreso, presentó su informe en el aula. La curva descendente seguía proyectada en la pared, sin cambios. Pero junto a ella, pegó pequeñas fotos. La de un dedo que no se rinde. La de la bondad anónima. El puesto de venta sin personal. La línea de producción sin olores de la fábrica. El espacio en blanco de la tienda departamental. La mirada directa de los estudiantes de preparatoria. Entre los números y las fotos, corría un hilo transparente. Al principio, la audiencia no lo notó. Pero luego, hubo un momento en que el hilo, iluminado, brilló. Al final de la presentación, el profesor dijo en voz baja, la curva es correcta. Pero la curva sola no es suficiente. Lois asintió levemente y regresó a su asiento. En la última página de su cuaderno, añadió en voz baja una línea, una puerta, cuando se abre con una mano que no se enfada, no hace ruido. Y así, a la vida cotidiana. Recoger un boleto caído en la acera, pararse al final de la fila, mantener presionado el botón del elevador un segundo más. Nadie lo ve. Pero las bisagras de la ciudad, ciertamente, se vuelven más ligeras. Y una puerta más ligera ofrece una apertura silenciosa al siguiente. La historia podría terminar ahí. Pero lo que no termina, es la historia. La alegría ligera se encadena, y la bondad anónima ocurre hoy en algún lugar. El número que no aparece en las estadísticas aumenta silenciosamente en todo el mundo. Lois intenta medirlo. Incluso si no puede medirlo todo, sigue intentando medirlo. Entre la curva y el espacio en blanco. Una semana después, el aula estaba llena de una luz solar seca. Después de terminar su presentación, Lois no volvió a su asiento, sino que caminó hacia un espacio de simulación que había instalado en la parte trasera del aula. Un camino estrecho, un suelo sin desniveles, y en la pizarra, 3 frases, ingenio que no se enfada. La recuperación del flujo. Alegría ligera. Se volvió hacia los estudiantes. Durante los próximos 30 minutos, crearemos una pequeña sociedad. Si hacer fila o no, quien presiona el botón, cuánta señalización se necesita. Todo depende de ustedes. Al principio, solo la confusión deambulaba. Nadie daba órdenes, nadie se ponía al frente. Pero una persona se paró frente a la puerta, y otra presionó el botón durante 2 segundos más. Una tercera movió ligeramente una cinta en el suelo, y una cuarta reescribió un letrero con letras más grandes. Una quinta, en silencio, movió un bote de basura de la entrada a un lugar cerca de la salida. Los cambios eran pequeños, pero el aire de repente se volvió más ligero. La fila nació sin voces, y la impaciencia del tiempo de espera se diluyó en un lugar invisible. Cuando terminó, todo, excepto no pasó nada, había sucedido. No hubo gritos, ni retrasos, ni nadie salió perdiendo. Una cadena de pequeños ajustes. Lois, junto a las 3 frases en la pizarra, añadió una nueva, acuerdo silencioso. El profesor asintió. Lo que se puede medir es el tiempo, el flujo, la longitud de la fila. Lo que es difícil de medir es la temperatura del acuerdo. Pero la temperatura ciertamente existe. Y se convierte en el combustible del diseño social. Un estudiante de otro seminario que había visto la presentación levantó la mano. ¿Una sociedad que se alimenta de la alegría en lugar de la justicia no genera pereza? Lois negó con la cabeza. La pereza nace de un diseño que se derrumba de golpe. Un diseño que se siente un poco bien cada vez se convierte en el músculo para la durabilidad. El profesor sonrió. Entonces, la próxima semana, experimentemos a nivel de edificio. Pasillos, escaleras, cafetería, biblioteca.
¿Cuánto aceite podemos poner? El experimento se extendió por la universidad. El papel en los tablones de anuncios se volvió un poco más grueso, el estante de devoluciones de la biblioteca cambió de ángulo para adaptarse al flujo, y la fila de la cafetería se bifurcó. No hubo un solo resultado llamativo, pero todos se sintieron, de alguna manera, más cómodos. Lo cómodo continúa, y lo que continúa se convierte en cultura. La cultura, sin que uno se dé cuenta, sostiene las instituciones, y las instituciones, con un rostro que no se enfada, sostienen a la sociedad. Por la noche, en el auditorio de la universidad, el profesor y un experto en políticas urbanas se sentaron en el escenario. El tema era la curva y el espacio en blanco. Desde los asientos delanteros, una pregunta voló de inmediato. Si la dureza es clara en los números, ¿hablar del espacio en blanco no es una evasión de la realidad? El profesor respondió primero. Medimos el espacio en blanco para no negar la dureza. Tasa de fallos, tiempo de recuperación, frecuencia de los gritos, número promedio de caracteres en las quejas, tasa de devolución de objetos perdidos. Preparamos indicadores que complementan la curva. Otro miembro de la audiencia habló. Un diseño que depende de la buena voluntad es frágil. Esta vez, Lewis tomó la palabra. No dependemos de la buena voluntad. Reducimos la fricción para que la buena voluntad surja más fácilmente. El ingenio que no se enfada, la mirada del cuidado, la bondad anónima. Cuando la buena voluntad se convierte en un estado, la sensación de dependencia desaparece. En la pantalla, aparecieron fotos. El dedo que no se rinde. Las maletas alineadas. El vagón silencioso. La línea de producción sin olores. El espacio en blanco de la tienda departamental. El puesto de venta sin personal. La caligrafía redonda de la preparatoria. Al final de la presentación, solo 2 líneas aparecieron. No dudes de los números. No juzgues solo con números. El aplauso no fue estruendoso. Pero el flujo de salida del auditorio fue sorprendentemente suave. Nadie empujó, nadie se apresuró, y las puertas se abrieron y cerraron sin hacer ruido. Un estudiante que salía del auditorio le dijo a Lewis, ligeramente. Creo que entiendo. Si lo entiendes, mañana pon un poco de aceite en algún lugar. El estudiante asintió y desapareció en la calle nocturna. Las farolas eran de un blanco que no hería, y los bordillos de la acera eran bajos. La ciudad no cambia de la noche a la mañana, pero el paso se puede cambiar. Y si el paso cambia, la velocidad del mundo se puede cambiar. Medio año después, para una presentación de investigación, regresó al metro de París. El andén matutino estaba lleno del mismo ruido de siempre, la publicidad gritaba y las filas no tenían forma. No intentó corregirlo a la fuerza. Simplemente, frente al elevador, mantuvo presionado el botón un segundo más, y en el andén, dejó un medio paso de espacio en blanco detrás de él, y esperó a que se formara un flujo de salida. Nadie se dio cuenta. Pero unos minutos después, alguien detrás de él, inconscientemente, hizo lo mismo. En la siguiente estación, una persona más. La cadena era pequeña. Pequeña pero cierta. Los que bajan primero, los que suben después. En la 4ª estación, apareció un pasajero en silla de ruedas. Un joven pasajero retrocedió un paso, y el espacio en blanco frente a la puerta se creó de forma natural. No hubo aplausos. Ni elogios. Pero el flujo se recuperó. En un pequeño papel pegado en un poste del vagón, Lewis escribió con su propia letra. El acuerdo silencioso puede ser iniciado por cualquiera. Alguien podría arrancarlo. No importa si lo arrancan. Lo importante es la temperatura de la mano que lo inicia. En la sala de conferencias, no enumeró los ejemplos de México, sino que habló de la mañana en París. Ya o dedo que no se rinde, del medio paso de espacio en blanco, de la señal silenciosa de prioridad de salida. El ambiente de la sala, al principio tenso, se había suavizado un poco al final. La suavidad no se convierte en un número. Pero en la presencia de la suavidad, la gente decide su próxima acción. Al otoño siguiente,
Louis visitó México de nuevo. La luz cálida del aeropuerto era la misma, y el suelo estaba tan silencioso como un espejo. En la sala de llegadas, un perfil familiar levantó la mano. Era Arturo. Lo recibió con la misma distancia de medio paso y dijo una frase sin preámbulos. Vamos a un festival en el campo. En la ciudad nocturna, las linternas de papel se balanceaban, y el sonido de los tambores ondulaba gravemente. El vapor de los puestos de comida, el flujo de gente, las risas de los niños. El orden no era estricto, sino que se relajaba donde debía relajarse. En el borde de la zona peatonal, un grupo de jóvenes cambiaba hábilmente las bolsas de basura y recogía los pinchos caídos. Nadie se jactaba. El festival era sostenido por manos anónimas. En las escaleras de un santuario, ocurrió un pequeño incidente. Un anciano desconocido dejó caer su billetera, y el cuero negro rodó una vez por el suelo. El joven que la recogió, sin mirar dentro, la devolvió con ambas manos, y el anciano inclinó la cabeza profundamente. Un momento tras bambalinas. Sin focos, sin un gran sonido. Pero el mismo tacto seguro de la primera noche estaba allí. El primer día, entrecerraste los ojos ante esa luz cálida, dijo Arturo. Pensaba que era deslumbrante. Pero ahora sé que es temperatura. La temperatura se puede mantener con el diseño. Pero lo que la mantiene son los gestos. El carillón de viento del santuario sonó, y el rojo de las linternas se balanceó. Louis acarició el cuaderno en el bolsillo de su pecho. Las letras de la primera página estaban ligeramente borrosas por el sudor y la lluvia. Aún así, se podía leer, el rostro de la persona al otro lado de la curva está iluminado por un gesto silencioso. Y añadió suavemente, y ese gesto comienza con una mano sin nombre. El último día del viaje, Louis regresó al vestíbulo de llegadas. Luz cálida. El dedo que no se rinde. Maletas alineadas. La recuperación del flujo. La bondad anónima. Ingenio que no se enfada. Esperar es parte del trabajo. La mirada del cuidado. La alegría ligera. Los puntos que había esparcido se convirtieron en un solo mapa, y el mapa trascendió el plano para convertirse en un paisaje. Frente al elevador, presionó el botón un segundo más. Una madre empujando un cochecito apareció y pasó por el espacio que él había dejado. No hubo agradecimiento. No era necesario. Justo antes de que se cerraran las puertas, Louis sintió un pequeño calor en la punta de sus dedos. El calor que transforma la primera extrañeza en la última convicción. En un rincón del vestíbulo de llegadas, había un nuevo papel en el tablón de anuncios. Se encontró una billetera. Si la reconoce, por favor, acuda al mostrador de información. El papel era grueso, los clips estaban bien puestos, y las esquinas estaban cuidadosamente dobladas. La bondad anónima continuaba hoy. Se dio la vuelta y vio su rostro en el reflejo del suelo. Un rostro de sonido bajo. Un rostro de luz suave. Sobre él, la sombra de su antiguo yo se superponía débilmente. El joven que juzgaba frente a la curva. El joven que, en lugar de juzgar, organizaba. Las dos sombras se superpusieron y, finalmente, se convirtieron en un solo contorno. En el camino hacia la puerta de embarque, contó mentalmente. El dedo que no se rinde, una vez. La recuperación del flujo, 3 veces. Ingenio que no se enfada, innumerables veces. Esperar es parte del trabajo, todos los días. La bondad anónima, hoy en algún lugar. El sujeto del cuidado, el otro. Alegría ligera, información que se evapora. La puerta se abrió. No hizo ruido. La temperatura corporal de la ciudad se mantenía hoy, en silencio. A la mañana siguiente de su regreso, en el tablón de anuncios de la universidad, había un nuevo papel. Aviso de objetos perdidos. Un guante negro, uno solo. Preguntar en recepción. El borde del papel era redondo, el clip estaba clavado derecho, y las esquinas estaban dobladas muy ligeramente.
Nadie sabía quién lo había puesto. Pero los estudiantes sabían de qué filosofía de diseño provenía. Louis, en el pasillo, presionó un botón durante un segundo, y se colocó en silencio al final de la fila. Nadie lo veía. Pero las bisagras giraban. El aceite no olía. El aceite que se aplica para que no huela, generalmente, se comparte. El profesor pasó y dijo brevemente, «Lo trajiste bien de vuelta». Louis asintió. Más que traerlo de vuelta, me di cuenta de que ya estaba aquí. Los ojos del profesor sonrieron. Ese es el mejor final. Afuera de la ventana, el viento estiraba finamente las nubes blancas, y el sol cambiaba de ángulo silenciosamente sobre el suelo.